Amigos de Pulso Político, bienvenidos. Una reunión más con nuestros especialistas. En este caso, hemos tenido la invitación, la gentileza de estar con nosotros al señor economista Alfonso Viñes, especialista precisamente en el capítulo económico, que va a ser una de las piezas importantes al momento de decidir la votación. Bienvenido, señor Alfonso. Y el tema económico hablábamos en una oportunidad que no debería tocarse, ¿no? ¿O qué opina usted al respecto? Buenas tardes, un saludo a su distinguida audiencia. Mire, el capítulo económico de la Constitución del 93 hay que evaluarlo a la luz de los resultados. Cualquier política económica se evalúa a raíz de los resultados, no a raíz de los inventos, de las críticas trasnochadas, no, los resultados. Y el capítulo económico, ¿qué resultados ha dado? En primer lugar, incremento de la inversión. Ha permitido que los inversionistas privados, traigan dinero al Perú para hacer negocios. Estas inversiones han permitido que haya empleo. Este empleo ha permitido que hayan ingresos para los peruanos. Entonces, los resultados son positivos. Entonces, ¿por qué la pregunta de cambiar la Constitución? Los que quieren cambiar la Constitución te están engañando. Quieren poner una Constitución que no respeta el equilibrio de poderes, porque en el Perú hay un equilibrio de poderes, una independencia de poderes. Hay un poder judicial, un poder legislativo, un poder ejecutivo, un BCR, un INDECOPI que son independientes. Ahora Con sus virtudes y defectos, pero son independientes. Nadie en el Perú concentra el poder. Y los que quieren cambiar la Constitución quieren hacer una dictadura que ellos concentren el poder y tomar el Perú como un botín, no temporal, un botín eterno, como Venezuela, Cuba, Nicaragua. Ahora, recordando, señor economista Alfonso Viñas, recordando para que las personas que nos están viendo lo vean más nítido, ¿no? Recordamos cuando Pedro Castillo ingresó al Palacio de Gobierno, solo comentó, gracias a una pregunta de un periodista, solo comentó que era probable que el señor Julio Velarde sea removido del Banco Central de Reserva. Ante esa declaración de Castillo, ya hubo movimientos en los inversionistas, se reprimió la inversión en el Perú solo por esas declaraciones. De esa dimensión hablamos. Efectivamente, porque el BCR es una entidad autónoma que no depende del gobernante de turno. Y un economista como el señor Julio Velarde se ha encargado de mantener esa autonomía, lo cual nos ha permitido acumular reservas que ya están cerca de los 100.000 millones de dólares, lo cual permite tener estabilidad monetaria, proteger contra la inflación, evitar la escasez. El gobierno izquierdista de Bolivia el año pasado no tenían dólares, lo cual significaba sufrimiento para el pueblo. No había dólares para importar trigo, para el combustible. En cambio, el Perú es actualmente solvente y es más, ahora que hay este shock externo, que es del incremento del petróleo por la guerra de Estados Unidos contra Irán, nuestras reservas nos permiten tener unas defensas sólidas de la economía. Es como una defensa económica. Efectivamente, que nos protege de los shocks externos e internos. Entonces, nuestra Constitución tiene resultados positivos económicos. Ahora, ¿cómo entonces comprender que hay candidatos, estamos a pocos días de las elecciones, como Atencio, como Sánchez, ¿no? Como López Chao, que sugieren que habría que tocar o meter mano al Banco Central de Reserva? O sea, esto es un peligro no para esos candidatos ni para los de derecha o izquierda, es un peligro para el país. Efectivamente, los candidatos de izquierda se caracterizan por ser deshonestos, corruptos e ineficientes económicamente,
ellos están tratando de engañar, porque yo creo que el pueblo ya sabe, el pueblo ha vivido la inflación del primer gobierno de Alan García, ha vivido... Y los pocos meses de Castillo. Y los pocos meses de Castillo, ya los ha vivido. No, no se va a dejar engañar por esos señores de la izquierda, que a la izquierda no le interesa la democracia, no le interesa la economía de los peruanos. Lo que le interesa es el país tomarlo como un botín eterno, para siempre, donde empobrecen a todo el pueblo, como es en Cuba. Miran los resultados de la economía socialista, de la economía de Cuba. Inflación, escasez, apagones, hambruna, y le echan la culpa a todo el mundo, que al embargo de Estados Unidos, que al embargo de la... Eso es los resultados de esa economía de izquierda. La economía de izquierda no funciona, no funciona. Busquen, distinguidos oyentes, busquen algún país que tenga una economía de socialista o de izquierda que funcione. Todos están en la miseria. Venezuela, Nicaragua, Cuba. Cuba es escandaloso. Ahora, llegar a esos extremos es precisamente porque hay gobiernos, como por ejemplo el de Chávez, ¿no? Ya difunto, como el gobierno de Castro, también ya difunto, que todavía creen en eso. O sea, estamos hablando de los años 70, señor Alfonso Viñes, ¿no? Cuando, por ejemplo, Mao Zedong en China dijo que tiene que ser la China comunista, ¿no? O sea, todos debemos ganar 1.000 soles. Seas médico, seas albañil, seas carpintero, seas profesor, todos debemos ganar 1.000 soles. En eso, ese es el ejemplo de un comunismo. Claro, que eso es un fracaso. O sea, eso no funciona. Sí, pero si yo soy médico, ¿por qué voy a ganar 1.000 soles igual de lo que gana un carpintero? Y así es, porque eso no funciona, porque los hábitos de consumo y de ahorro varían de persona a persona. Unas personas no gastan su dinero en bebidas alcohólicas, otros sí los gastan. Unos gastan poco en alimentos, otros gastan más. Unos gastan más en libros para aprender más. Los hábitos de consumo de cada persona son distintos. Por lo tanto, los resultados son diferentes. Por lo tanto, está demostrado hasta en China que no funciona la economía socialista. Por eso China ha aplicado la economía de mercado. En este momento la economía china es una economía capitalista de mercado, porque no funciona la economía socialista. Y todos los políticos de izquierda en esos países comenzaron engañando con el cambio de constitución. Esa es la trampa, ese es el cebo para ellos eternizarse en el poder, vivir como ricos y condenar a la pobreza y a la miseria a todos los ciudadanos de su país. Ahora entonces, ya regresando a las elecciones a pocos días de este 12 de abril, entonces, fuera de las elecciones, fuera de izquierda, derecha y centro, fuera de todo lo político, lo más importante y peligroso sería una variación de timón fuerte, del timón económico en el Perú. Por supuesto, en este momento los resultados del Perú son positivos. Y lo que la pobreza se redujo al 20%, menos al 18% la pobreza extrema. No, la pobreza en general y la pobreza extrema bajó al 12%. ¿Qué economía, qué modelo económico ha podido reducir la pobreza de esa magnitud? Solo el modelo económico. Y no se redujo a más por los corruptos de los gobiernos regionales, que también que son de izquierda, porque si hubiera habido honestidad, la pobreza se hubiera podido reducir más, porque el Perú, el modelo económico ha generado riqueza, sino que los gobernantes corruptos regionales en los ministerios han impedido reducir la pobreza. Me da pie preguntarle si tenemos entonces una buena economía, si el común poblador está ganando más, ¿por qué no hay una buena distribución de esta riqueza? Usted lo dice, son la corrupción, los políticos corruptos, y estamos a pocos días de unas elecciones, entonces no hay un político honesto. ¿Qué hacemos? No, definitivamente hay políticos honestos. Yo creo que podemos ver, yo la verdad que no quiero
porque este programa no es promocionar a ningún político, pero ustedes analicen, hay políticos honestos en el Perú que no tienen procesos judiciales, que van a respetar el modelo económico, van a respetar la democracia. Hay políticos honestos que no tienen procesos judiciales. Sin embargo, todos los de izquierda, desde Cerrón, Sánchez, todos tienen procesos penales y judiciales, todos son corruptos, han demostrado. Cerrón tiene procesos de corrupción. No, pero ese es el lado de la izquierda, el lado derecho igual, ¿no? Tiene claro, en el lado de la más de 60 procesos tiene López Aliaga, Keiko tiene 18 y así, exacto, ¿no? O sea, también hay corrupción, pero la diferencia entre los de un lado y los del otro es que los políticos de derecha respetan el modelo económico y no pretenden eternizarse en el poder. Creen en la alternancia, porque la democracia es alternancia. Claro, en cambio, los políticos de izquierda no creen en la alternancia, ellos quieren quedarse, son corruptos y quieren quedarse eternamente en el poder. En cambio, los políticos, no hay ningún político de derecho que plantea una dictadura. Los de izquierda plantean, todos los políticos plantean una dictadura. Para clarificarlo mejor, señor especialista en economía, señor Viñez, para clarificarlo mejor, quiero que la gente lo vea. Estamos con palabras, pero que lo imagine en su cabeza. Si Pedro Castillo hubiera seguido como presidente estos últimos años, de repente hubiéramos estado viviendo como Bolivia, que no tiene ya recursos, o como Venezuela, que prácticamente es una miseria vivir en ese país. Definitivamente, Castillo nos hubiera llevado al desastre económico. En los pocos meses, la corrupción creció salvajemente en su mandato. Y lo más grave es que iban a destruir el capítulo económico. La inversión se iba a retirar del Perú, se iba a retraer. ¿Qué pasa? O sea, quiero que sus oyentes entiendan algo. Lo que protege los puestos de trabajo y crea nuevos puestos de trabajo es la inversión. Si por políticas como las de Castillo, los inversionistas se hubieran retirado, ¿qué hubiera significado? Que los puestos de trabajo se esfumaban. Al no haber puestos de trabajo, la gente no tiene dinero. Comienza la miseria, la desocupación, la pobreza. La falta de alimentos de primera necesidad. Yo quería, ya nos quedan pocos minutos, quería hacerle una pregunta. ¿Usted cree, señor, usted es economista y conoce bien todo ese manejo, ¿usted cree que en la democracia? La democracia es un sistema que no es perfecto, es un sistema imperfecto, pero es el más equilibrado de todos por una sencilla razón, que no hay una persona que concentre el poder. El poder está desconcentrado. Hay un poder judicial, un poder legislativo, hay una fiscalía, un BCR. Nadie en el poder, nadie en la democracia se puede tomar todas las decisiones. En cambio, en las dictaduras de izquierda, como Maduro, como Fidel Castro, ellos son todo poder judicial y nadie los saca. En el caso de la democracia, el talón de Aquiles sería de que la democracia señala que el pueblo elige. Exacto. Pero si el pueblo elige mal, como en el caso de este país llamado Perú. Justamente, si el pueblo elige mal, se condena solo a la miseria. Por eso es tan importante que todos los peruanos elijamos bien, elijamos y no nos dejemos de engañar por falsas promesas que son las de la izquierda, que esas no funcionan. Si en la democracia el pueblo es el que elige, así dice, democracia, o sea, el poder emana del pueblo. En otros países muy chiquitos de Europa se practica la sofocracia, es decir, un comité de 200 o 300 talentosos, virtuosos, catedráticos, iluminados de la inteligencia, son los que eligen a las autoridades, al presidente, a los diputados. ¿Qué opina de esa forma de gobierno, la sofocracia? Personalmente, me parece que sería preferible, para evitar los riesgos que tenemos que soportar en nuestro país. Para un país como Perú sería aconsejable, digamos. Aconsejable, que hay gente inclusive violenta, de izquierda, que trata de imponer sus ideas a pedradas. En Puno hay unos grupos, claro,
que tratan de imponer sus ideas a pedradas. Esos sujetos, Ya no es democracia. eso ya no es democracia. Claro. Por eso le hacía la pregunta, ¿no? Por eso sí, por eso realmente es muy peligroso para el Perú una democracia abierta como lo que es. Deberíamos ir a una democracia más selectiva, como la Claro. sufocracia, donde evitamos que personas que No están preparadas que para no votar. están preparadas Es la verdad. y que no tienen virtudes morales ni éticas lleguen al poder. Claro, lleguen al poder. Su mensaje final, un minuto para de repente, una reflexión, ¿no? Sí. Previo a las elecciones. Distinguidos oyentes, reflexionen voto, porque dar un mal voto significa que tú te arruines, que tú te vayas a la miseria. Ya lo hemos vivido en el primer gobierno de Alan García, ya lo hemos vivido en la época de Belaúnde, en la época de escasez, de miseria, de que no había puestos de trabajo, que no había empleo. Hoy día tú tienes que defender lo que funciona. Y en el Perú funciona la economía de mercado, funciona la independencia de poderes, funciona la libre competencia. Por eso tienes que votar. Pulso político.